Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer saludarlos. Este es otro encuentro con Mundo Cooperativo para descubrir todo lo que acontece en esta área que mueve la economía de nuestro país. Durante la semana que finaliza se han desarrollado varias actividades en torno al tema cooperativo. Una de ellas se realizó en la Intendencia Municipal de Montevideo y se llama Cooperación con Equidad. Allí se hicieron presentes referentes del sector cooperativo de nuestro país, así como autoridades nacionales y departamentales. Mundo Cooperativo estuvo presente y dialogó con algunos de los expositores que estuvieron planteando este tema de la equidad en el área de las cooperativas. Vamos a escuchar a continuación el testimonio tanto de Patricia González, de la Unidad de Género de la Intendencia de Montevideo, como de Noelia Millán, de InMujeres, quienes nos cuentan acerca de la inserción de la mujer y la equidad en el tema cooperativo. En lo concreto, por ejemplo, este año, en marzo de este año, la asesoría de género tuvo una duplicación presupuestal para sus servicios de violencia basada en género, ¿no? Que eso es una materialidad concreta de lo que implica hacer a la política pública cuando los temas pasan a ser tan importantes de tanta visión pública. Lo cierto es que la Intendencia tiene una trayectoria de políticas de género de 25 años, ¿no? Es un proceso pionero, este lugar es el que tuvo el primer mecanismo de género del país, la primera política pública de violencia. Es un lugar con mucho acumulado, en el que nosotros ahora seguimos ese proceso de acumulación, ciertamente, pero que tiene una larga data. Sí es cierto que lo que vemos en estos días es la materialidad de la violencia concreta de la desigualdad, ¿no? Nosotros planteamos en la campaña que la violencia empieza con la desigualdad, que el verdadero cambio cultural y el verdadero cambio de matriz es cambiar los vínculos que tenemos. Hay un vínculo de desigualdad de poder necesariamente establecido, instalado para que la violencia tenga un lugar y que tenemos que poder discutir ese rol del poder y de la materialidad del poder para rediscutir el lugar de la violencia que sufren las mujeres, niños y niñas. Es clave la incorporación de las mujeres en el espacio de trabajo. Es cierto que las mujeres están incorporadas en el espacio de trabajo. Nosotros, entre otras cosas, somos cogestores del programa Barrio Inclusivo, ahora, que es un programa que tiene muchos años, que potencia la autonomía económica de las mujeres, sobre todo de mujeres que no han podido incorporarse dentro del mercado de trabajo. La discusión y estas discusiones que se dan acá son muy importantes, porque entre otras cosas lo que discuten es, dentro del lugar y el rol que tienen las mujeres dentro del sistema, cómo logran incorporarse al mercado de trabajo. Porque si las mujeres cuidan mayormente a los hijos, y si hay mujeres, por ejemplo, con muchos hijos, que cada vez que los hijos se enferman faltan a trabajar, es muy difícil que sostengan el trabajo. Entonces hay que discutir y poder ver con las mujeres, y eso es muy importante, con las mujeres, cuáles son las dificultades para la incorporación al mercado de trabajo para que puedan encontrar y desarrollar tránsitos que sean amables, ¿no? Porque si no, también es cierto que es muy difícil para algunas mujeres que tienen todas las tareas reproductivas a su cargo la incorporación dentro del mercado de trabajo. Y si una no tiene un ingreso propio, no puede decidir en qué relación quedarse y en qué relación irse, ¿no? Porque depende de su alimentación, de la de sus hijos y del lugar en donde vive. Hay dos cosas muy importantes que pasaron este año para nosotros. Lo primero fue la duplicación presupuestal de los servicios de violencia. Eso nos implica una reestructura en los servicios que están en el territorio. Nosotros tenemos 11 comunas mujer, vamos a abrir la número 2 en el intercambiador Beloni. Todas ellas están en la periferia de Montevideo, que eso implica servicios accesibles a mujeres en el territorio de asesoramiento y de patrocinio jurídico gratuito. Ese fortalecimiento es clave para atender más mujeres y para atender mejor a las mujeres. Eso por un lado. En segundo lugar, en lo que hace al cambio cultural, logramos lanzar la campaña de Montevideo por Igual, que fue una campaña masiva, muy importante, que tuvo una repercusión muy importante en redes, en medios masivos de comunicación, que el objetivo que tiene es poner en discusión las pautas tradicionales de género, que las instalamos nosotros sobre los niños y niñas, que no venimos con eso desde nuestra casa, y de que es clave poder rediscutir esos lugares tradicionales y clásicos para reposicionar y para cambiar. Así que, nada, creemos que este año ha sido un año muy intenso, siempre en estos temas donde trabajamos con situaciones de violencia hacia las mujeres y donde mueren tantas mujeres y tantos niños y niñas, nunca hay satisfacción de que hicimos lo que teníamos que hacer. Estamos lejos de hacer lo que tenemos que hacer, muy lejos. Las áreas de género tienen que crecer, las políticas de género tienen que crecer, el lugar de las mujeres tiene que crecer, la visión de las mujeres tiene que crecer mucho más para que esto no pase más. Entonces, es difícil decir si llegamos o no al objetivo. ¿De lo que nos planteamos? Sí.
falta mucho más. El 2018 tiene por delante la aplicación al programa Ciudad Segura para las Mujeres de ONU Mujeres. Estamos ya en etapas finales para poder discutir sobre la violencia en el espacio público. Hemos hablado mucho de la violencia en el espacio doméstico, hemos hablado mucho del lugar de lo doméstico y ahora necesitamos hablar que las mujeres sufrimos violencia en el espacio público permanente. Y la Intendencia va a empezar a trabajar sobre eso. Lamentablemente la situación que estamos viviendo y que todos y todas conocemos y que no hay mucho más para decir que todo lo que se ha dicho, no es nueva. Y se acuerdan que bueno, al comienzo de este año tuvimos unos casos de mucho dolor, en el correr del año en forma esporádica también, y hoy tuvimos en estos días casos de mucho dolor, sobre todo cuando hablamos de niños y niñas, ¿no? Y evidentemente nosotros lo que decimos en todos estos casos es que esto no es un tema aislado y que la situación de violencia basada en género, la situación de violencia basada en la subordinación de las mujeres hacia los varones, es un problema de desigualdad. Es el emergente más doloroso de una cuestión cotidiana, de desigualdad en la representación, en lo que se valora más, en el uso de los cuerpos como objeto, en esa cosa que va desde el mensaje sencillo de una propaganda hasta la violencia, ¿no? Es cómo nos estructuramos como sociedad para valorar lo que es importante y lo que no lo es, ¿no? Evidentemente el tema de la muerte y de la muerte de niños es lo que más nos duele como sociedad, pero es producto de eso, ¿no? De un sistema. Bueno, en cuanto a las herramientas legales, tenemos hoy en el Parlamento la discusión ya votada por el Senado sobre una reforma normativa de violencia basada en género que se orienta hacia una ley integral que mira desde la prevención, o sea, desde trabajar la educación de niñas y niños, desde trabajar las formas de identificar las situaciones de violencia, hasta la atención, el sistema jurídico y judicial y la reparación. Esperemos que ese cambio normativo ayude, pero eso que salga, que el Parlamento lo vote, pero a la vez eso solito no alcanza si no lo acompañamos con un profundo cambio, con una profunda reflexión como sociedad en ese sentido, en cómo vamos cambiando las representaciones sociales. Bueno, en el ámbito laboral, o sea, y volvemos al tema violencia porque está directamente relacionado, ¿no? La autonomía económica, el poder recibir ingresos y decidir qué hacer con ellos, va de la mano con la posibilidad de no recibir o de resistir o de evidenciar las formas de violencia. Entonces, el Estado trabaja todo el otro paquete de líneas de género en el marco de combatir la violencia. En cuanto a políticas laborales, estamos todavía con una enorme desigualdad en una cantidad de factores. Tenemos una brecha salarial que sigue existiendo, que es importante, y que se genera no solo en los trabajos, en ganar lo mismo en el que hace lo mismo que está al lado, sino que se genera en el monto anual muchas veces por quién tiene las compensaciones, quién hace nocturnidad, quién hace horas extras, quién recibe viáticos, y ahí es donde aparece a despegarse lo que se recibe anualmente por salario. A la vez tenemos lo que nosotros llamamos una discriminación horizontal, que es que bueno, las mujeres se siguen insertando en determinados nichos del mercado laboral y esos nichos muchas veces están relacionados con lo que se piensa como natural para las mujeres y sus competencias y son los que se pagan menos, porque es lo que la sociedad valora menos, ¿no? Las mujeres cuidamos, limpiamos, cocinamos, y eso habla de los mejores salarios. Nosotros vemos lo que vale una hora de una trabajadora doméstica y una hora del peón de la construcción. Y hay una diferencia importante. Y los dos tienen negociación colectiva y sin embargo tiene que ver con lo que la sociedad piensa como productivo y como importante y le paga más, y lo que la sociedad piensa que es parte de lo que hay que hacer y es parte de la competencia natural de las mujeres y entonces lo paga menos. Y a veces nos falta reflexionar sobre cuánto naturalizamos esas cuestiones. Después tenemos los techos de cristal, o sea, las mujeres no llegamos a los lugares mejores remunerados, a los lugares de cargo de decisión, muchas veces porque, bueno, atravesadas por lo que es nosotros llamamos la división sexual del trabajo, que es
Nada menos que nosotros seguimos manteniendo la jornada, la interna del espacio doméstico y salimos a nuestra jornada de trabajo remunerado, ¿no? Y muchas veces, cuando se tienen oportunidades, se pagan a otras mujeres para que lo hagan. Pero igual la administración de ese trabajo sigue estando en la cabeza de las mujeres. O sea que, por más batería de políticas que pongamos, si no trabajamos mucho, bueno, ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la interna de los espacios domésticos? ¿Cómo se negocia el poder, los recursos, el tiempo? No vamos a estar cambiando nada. Allí también estuvo presente la senadora del Partido Nacional, Beatriz Argimón. Ella nos cuenta cuál es su perspectiva sobre el tema género en el mundo cooperativo. Lo primero que falta es entre todos entender que esto no se trata de una competencia entre hombres y mujeres, sino que se trata de darnos todos la posibilidad de incidir en la construcción de las distintas áreas donde nos desempeñamos con la mirada que cada uno tenemos, ¿verdad? Entonces, en la medida que desde los distintos niveles de acción se plantee todo en términos de equidad, en términos de que todos podemos contribuir con nuestra mirada, va a haber una sociedad mucho más equitativa. Y nos parece que en ese momento estamos parados ahora, ¿verdad? En un momento clave para poder mirar desde todos lados de la construcción social que todos los aportes tienen que ser bienvenidos, los de hombres, los de mujeres y en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y eso es un proceso cultural que obviamente tiene sus resistencias, tiene de alguna manera mucho de interpelación a una sociedad donde hay niveles que nos asombran, por ejemplo, desde el punto de vista de las diferencias salariales, desde el punto de vista de las oportunidades, en los accesos a los lugares de decisión. Pero bueno, uno siente que en los últimos tiempos esto ha estado en la agenda, más que de los lugares de decisión, en la agenda de la propia gente, de la propia sociedad, ¿verdad? Que está mirando todo esto con una perspectiva diferente en los últimos tiempos. Y eso es lo que hace que este tema no pierda vigencia y que desde, por ejemplo, la cooperación internacional, este tema se ponga a nivel de, bueno, vamos a contribuir con este país siempre y cuando el tema de la equidad esté en consideración y forme parte de la política, por ejemplo, en este caso del cooperativismo. Basta conocer la realidad nacional un poco para saber que las mujeres en la vida de las diversas modalidades cooperativistas cumplen un rol protagónico, que tiene que ver con el empoderamiento familiar, pero que tiene que ver con un aporte económico sustancial en la vida de las cooperativas, muchas veces invisibilizado. Entonces, que la propia mujer en primer lugar se dé cuenta de su aporte económico y después del reconocimiento de ese aporte por parte de la sociedad toda y en particular del movimiento cooperativo es un paso muy importante. Y esto conlleva a tener que plantearse precisamente el nivel de equidad en la toma de decisiones y en la construcción de la vida de la cooperativa en el día a día. Así que nos parece que la Comunidad Económica Europea forme parte de este proyecto al que le ve sin lugar a dudas un potencial muy importante, no es ni más ni menos que el reconocimiento al rol de las mujeres cooperativistas uruguayas y por eso nuestra presencia, ya que hace muchos años que seguimos el movimiento de las mujeres cooperativistas, con la alegría de ver que son reconocidas en su aporte, también a nivel de organismos internacionales de cooperación. Richard Silvera es el consejero de la Federación de Cooperativas de Producción, también presente en el evento que se desarrolló esta semana en la Intendencia de Montevideo. Este evento es un lanzamiento que hoy hacemos, el orgullo de hacer este lanzamiento, que es un proyecto que hemos trabajado en la Federación de Equidad de Género. La Federación ha trabajado hace muchos años con género, pero este Consejo ha tomado el impulso junto a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Organización, más la técnica de educación en ese momento que tenían enlaces con la ONG de COSPED italiana, y de ahí parte todo el trabajo con un buen equipo técnico que se desarrolló a trabajar en la creación de este proyecto, que damos gracias que haya salido, ¿verdad? Bueno, nosotros
tenemos confianza en que las herramientas tienen que estar al alcance y las propulsamos para que sean ejecutadas. Este Consejo ha trabajado en la equidad para que la mujer tenga la mayor participación en todas las decisiones que pueda tener por sus buenas costumbres que traslada justamente a todo el ambiente de la sociedad y en este aspecto al cooperativismo y a la economía social y solidaria, ¿verdad? La mujer cumple un papel muy importante en este movimiento. Si nosotros logramos visualizar, las mujeres mayoritariamente en lo que es el sistema de la economía social y solidaria, ocupa mucho en las cooperativas sociales y en las cooperativas de trabajo. Así que no lo tomaría por ese lado. Gracias a ustedes y por impulsar justamente todo este evento, que es muy importante para nuestra federación, que ha trabajado mucho y quiere lograr que la mujer tenga la mayor participación en todos los lugares de incidencia dentro del cooperativo y toda la economía social y solidaria. Creo que es el camino y es el mejor momento para impulsarlo. Daniel Argulo es el director de la Unidad de Economía Social de la Intendencia de Montevideo. Con él también estuvimos dialogando en el marco de este encuentro que se desarrolló esta semana. En términos económicos no tenemos cuantificado el aporte, pero en términos de los servicios que se brindan, por ejemplo en la ciudad de Montevideo, son bien importantes. El peso del transporte cooperativo, transporte público cooperativo, la enorme cantidad de barrios cooperativos que hay en la ciudad, construidos por trabajadores y trabajadoras desde los últimos 40 años, la posibilidad de recibir otra serie de servicios públicos que están complementados con la Intendencia, el cuidado de parques y demás. Y si seguimos avanzando en sectores de salud, en el sector cuidados, en el sector capacitación, que se ha avanzado muchísimo, tenemos un peso importante, por lo menos en lo cualitativo de parte de la economía social y del cooperativismo en particular. Y por esto que te decía anteriormente, es que la Intendencia, bueno, desde hace 2 años define crear una unidad, y desde esa unidad hemos definido apoyar el impulso al cooperativismo de la economía social, sobre todo en los sectores más innovadores y más dinámicos. De hecho, se ha venido incrementando la presencia de cooperativas que trabajan con la Intendencia, pero además, que esta es una estrategia, nos parece que es clave, que complementa con la Intendencia para desarrollar acciones. Así, el programa Enlace, que es el primer cowork público del país, tiene esa característica, gestionado por la Intendencia, pero con una fuerte participación de 150 cooperativistas y miembros de organizaciones sociales. Tiene esta lógica de decir, bueno, en estos sectores es importante avanzar en la presencia y es importante hacer acuerdos estratégicos de largo plazo. Tiene una presencia, ya que estamos en el seminario, es bueno reconocerlo, tiene una presencia importante femenina. De hecho, todo el cooperativismo tiene una fuerte presencia de las mujeres. Tienen un perfil de edad media, digamos, no tan joven, pero tampoco en edad de jubilarse. Y lo interesante es que, y acá sí venimos ampliando un poco el espectro, se viene ampliando los servicios o los sectores en los que se brinda servicio. Entonces, esto que te decía de ampliar la presencia en sectores más innovadores tiene que ver con la necesidad que nosotros entendemos desde la política pública de ampliar los servicios que brindan las cooperativas para la ciudadanía de Montevideo. Bueno, no, en realidad hay un doble juego en realidad. La barra más joven, digamos, las generaciones más jóvenes están ampliando su primera experiencia desde las cooperativas. Ahí la política pública ha sido fundamental, la creación de una incubadora, la política pública del Instituto del Cooperativismo desde hace años, la posibilidad de generar capacitación previo a la inserción laboral. Eso hace que la primera experiencia empiece a ser también la de cooperativas. Creo que ahí tenemos que hacer un trabajo más fuerte para lograr que cada vez más la primera experiencia sea cooperativa. Y sí, un peso bastante importante es quienes en realidad durante un tiempo estuvieron trabajando dependientes y hoy reperfilan su actividad a ser cooperativistas. Así que ahí hay una fuerte presencia de personas que ya fueron dependientes, pero va creciendo la cantidad de jóvenes que en su primera experiencia la hacen de forma colectiva. Sí, nosotros estamos esperando con ansia, digamos, que el Parlamento y que el Instituto del Cooperativismo eleve al Parlamento la propuesta que Montevideo sea la capital del cooperativismo. Eso va a estructurar todo nuestro 2018. En 2018 vamos a
reimpulsar Enlace, que es este cowork que tiene hoy día 20 cooperativas, 150 cooperativistas y 15 organizaciones solidarias. Entonces, pensamos para el año que viene relanzarlo y seguimos avanzando en ampliar los sectores de actividad que en conjunto con la Intendencia desarrollan desde las cooperativas servicios a la ciudadanía. Es tiempo de hacer una pausa en el mundo cooperativo, no se vayan, ya volvemos, tenemos mucho más para compartir con ustedes. El servicio de teleasistencia ANDA te acompaña a todos lados, porque tiene productos pensados para todas las situaciones. Por ejemplo, este sensor que detecta todas las caídas y realiza automáticamente una llamada al asistente ANDA que puede coordinar la ayuda necesaria. A los que querés, los querés cerca. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas. Como desde hace casi 30 años y con más de 1 millón de cooperativistas, forjando el Uruguay sostenible. En Caxon somos una cooperativa de ahorro y crédito de capitalización que funciona de acuerdo a valores y principios cooperativos. La cooperativa es miembro fundador de la red Confiar y de CUCAC, integrando hoy sus órganos directrices. Nuestra misión es lograr niveles de excelencia en gestión operativa y servicios financieros con el fin de satisfacer sus necesidades y de la sociedad en general. El servicio de teleasistencia de ANDA cuenta con productos pensados para todas las situaciones. Por ejemplo, un dispositivo móvil que ante una necesidad fuera del hogar permite la comunicación con un asistente ANDA. Además, cuenta con un sistema de localización para establecer la ubicación de la persona y coordinar la asistencia que necesita. A los que querés, los querés cerca. Por eso hicimos ANDA Teleasistencia. Con la solidaridad organizada, el mundo anda.